otra. Viene para otra. Pero qué conchuda, es más grande. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que la otra? Yo ando con la propia. Esta es su estación favorita, RTV La Propia, la nueva imagen informativa digital. Este es su microinformativo RTV Online La Propia, desde el lugar de los hechos. Su microinformativo con noticias locales, nacionales e internacionales. Falta un solo día para el cierre de campaña en el proceso electoral en el Ecuador. Guillermo Lasso visita Cayambe. 6 personas mueren al caer avioneta en el cantón Salitre. Jaime Vargas fue separado de Pachacutic. Capturaron a uno de los más buscados en el cantón Durán. Asesinan a un hombre en Milagro luego de haber retirado fondos de una agencia bancaria. Este es su RTV Online La Propia, la nueva imagen informativa digital. Solo en Tía, tus ofertías te premian. Por cada $10 de compra, participa en el sorteo de $500 en órdenes de compra. Son 100 ganadores. Además, tus compras con Creditía reciben doble cupón. Y recuerda que puedes comprar en www.tia.com.es y encontrar más novedades. Hoy más que nunca, nadie es como Tía. Solo en Tía. Este es su microinformativo RTV Online La Propia, desde el lugar de los hechos. Su microinformativo con noticias locales, nacionales e internacionales. Muy buenas noches, amables oyentes televidentes de esta su estación preferida de prensa, El Despertar Informativo, y su RTV Online La Propia, la nueva imagen informativa digital. Ya estamos aquí como de costumbre todos los días dándole pues el mensaje de las informaciones, las noticias locales, nacionales, internacionales a través de este su micro informativo. Hoy en la compañía del doctor César Homero Gamboa, al quien les damos la bienvenida. Buenas noches, doctor. Buenas noches, licenciado Cristóbal Ripalda, buenas noches, licenciado Ramírez, a toda la audiencia local, nacional e internacional de RTV Online La Propia. Estamos prestos para cualquier contribución a la ciudadanía en general. Bien, ya estamos nosotros de inicio y dándole gracias a cada uno de ustedes, los grupos. Al momento tenemos 74 grupos ya conectados en este su micro informativo a nivel local. A nivel internacional también tenemos 8 países que están con nosotros. Gracias por estar enlazados. La bienvenida también al grupo de Riobamba Empleo, siempre con RTV Online La Propia. Nos dicen gracias por estar con nosotros. También un grupo que se anexa también, el grupo bíblico. Estamos con ustedes. Reaparece el grupo de Otto Sonneholder. Gracias por estar con nosotros. Bueno, todo lo que sea bienvenido en este día, y todos aquellos quienes están con nosotros. Vamos con las informaciones. Falta apenas un día para el cierre del proceso electoral. Vamos con la información. Elecciones en segunda vuelta y avanza el calendario electoral, pero también las autoridades del Consejo Nacional Electoral recuerdan las sanciones por infracciones. Datos que la ciudadanía debe conocer porque el incumplimiento de estas disposiciones legales acarrea consecuencias. La campaña electoral termina el 8 de abril. El silencio electoral inicia a las 0 horas del 9 de abril hasta las 17 horas del domingo 11 de abril. Durante este tiempo, según los consejeros electorales, no se podrá difundir cierto tipo de información como estipula el artículo 207 del Código de la Democracia. Queda prohibida la difusión de cualquier tipo de información dispuesta por las instituciones públicas, así como la difusión de publicidad electoral. Opiniones o imágenes en todo tipo de medios de comunicación que induzcan a los electores sobre una posición o preferencia electoral. Las sanciones incluyen a los medios de comunicación. Consiste en la suspensión de la publicidad en el medio que incurra en esta infracción electoral y una multa
multa desde 10.000 hasta $102.000 e inclusive la suspensión del medio de comunicación. La ley seca inicia a las 12 horas del viernes 9 de abril hasta las 12 horas del lunes 12 de abril y la ley prevé otras sanciones. La multa por no asistir a sufragar es de $40. Para los miembros que no asisten a integrar las juntas receptoras del voto, la multa es de $60. Los miembros de juntas receptoras del voto que no se capaciten tendrán que pagar una multa de $40 y los miembros que abandonen injustificadamente la junta receptora del voto tendrán una sanción de entre $4.000 y $8.000. Sobre esto, asegura el consejero José Cabrera, han continuado con el proceso de capacitación. Hubo varias formas. La primera se ubicó por medio de las delegaciones provinciales a las juntas receptoras del voto, que en mayor parte hubo inconsistencias. Tendremos que ver cuál es la capacidad que tenemos para poder hacer estas pruebas rápidas y poder identificar quiénes están contagiados. Explica que en las próximas horas identificará a los miembros que están en provincias con más problemas. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Por la información que nos das, en realidad que ya estamos prácticamente en los últimos detalles, tenemos conocimiento al respecto que la parte legal se implementarán todo ese tipo de acciones y complementos. Doctor César Romero Gamboa. Sí, realmente sabemos y conocemos nosotros como personas que estamos pues defendiendo los derechos de las personas y también respetando la Constitución y el Código de la Democracia. Esas son sanciones que el Consejo Electoral podrá imponer el momento que los ciudadanos incumplan cualquier tipo de disposición emanada por el Consejo Electoral. En este caso, para los miembros de las juntas receptoras del voto, ya sabemos cuáles son las sanciones en caso de incumplimiento. Para las personas que no van a sufragar también tienen sanción, porque nuestra Constitución provee que el voto es obligatorio. Hay algo que de pronto, doctor, yo no estoy un poco de acuerdo con la situación, que, bueno, a nosotros los medios de comunicación sí se nos prohíbe hacer todo tipo de publicidad y lógicamente eso es para todos, pero en las redes sociales, ¿cómo se controla aquello? De pronto cualquier persona, los que tienen fe, puede lanzar su favoritismo a uno de los candidatos. Lamentablemente el tema del FEI y las redes sociales no está todavía regulada en el Ecuador. Por eso es la guerra, pues, yo diría, de la campaña electoral en los últimos días, en las redes sociales. Quiere decir que en los medios, tanto escritos como hablados, televisivos, todos los medios de prensa, incluso estos medios que tiene usted de manera online, pues también están restringidos. No así las redes sociales. Las redes sociales realmente no están reguladas por ley. Eso ya es una deuda de la asamblea, de los asambleístas que se fueron, que no han regulado las redes sociales. Pues aspiremos que la nueva asamblea pueda regular, o hay algún tipo de norma para regular lo que usted refiere. Porque en ello también hay páginas que se han creado y exclusivamente para estos procesos, aspectos políticos, y que de ellos no hay ningún control, porque inclusive se lanzan publicidades, se hacen videos, se hacen entrevistas, unos hasta no son ni periodistas y sin embargo los mencionan como tal, y en ello también no hay sanción para ellos, ¿no? Ellos tienen vía libre para hacer lo que quieran. Ojalá las restricciones con el FEI sea distinto en esta ocasión. Bueno, me atrevo a indicar de que no va a ser distinto. Realmente la informalidad y la ilegalidad, cuando no hay una norma que restrinja, pues realmente hay esta guerra pues de opiniones, esta guerra yo diría, de campaña política y hasta desprestigio a través de las redes sociales. Repito, no existe norma alguna para restringir este tipo de campaña política, y no solo campaña política, sino que en las redes sociales pues hay cuestiones incluso de que personas muchas veces injurian a otra persona, desprestigian, hay afirmaciones, hay todo tipo de situaciones en las redes sociales que la norma penal muchas veces la sanciona. Pero como no hay restricción para este tipo de situaciones, por medio de la asamblea queda en el limbo jurídico.
Bueno, por nuestra parte somos muy respetuosos de las leyes y de la normativa que hay, es por ello que tenemos tantos años, ya 18 años a través de Prensa El Despertar Informativo, 2 años a través de RTV Online La Propia, y nosotros seguimos adelante haciendo como debe de ser, ¿no? Con ética y profesionalismo. Ya al cierre de este proceso electoral, prácticamente los candidatos han cerrado ya en cada uno de sus accionarios, les queda apenas pocas horas. Uno de ellos estuvo en Cayambe. Veamos la información a través del licenciado José Ramírez Intriago. Gracias, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Acá en el norte del país, en el cantón Cayambe, se produjo una de las actividades como parte del cierre de campaña del candidato a la presidencia de la República por el movimiento Creo, Guillermo Lasso, concretamente aquí en el reloj solar de Quitzato, ubicado en la latitud 0, uno de los lugares también que han sido conocidos como el centro del planeta. Acá Guillermo Lasso, acompañado de sus seguidores, llegó también para dar un discurso y un llamado a los ecuatorianos como parte de su cierre de campaña. Él ha dicho que venimos de 14 años de 2 gobiernos que se dedicaron a dividir a los ecuatorianos, y también ha dicho que este domingo los electores tienen 2 opciones, según Guillermo Lasso: la opción de reconocer las diferencias y, por otro lado, la opción de mantener los enfrentamientos entre los ecuatorianos. Parte del discurso, como las actividades del cierre de campaña de Guillermo Lasso, escuchemos a continuación. Venimos de 14 años de 2 gobiernos que se dedicaron a enfrentar y a dividir a los ecuatorianos, y siguen dedicados a mentir, a jugar con calumnias, a pretender ensuciar la honra de las personas, a mantener un modelo que tanto daño le ha hecho al Ecuador. Ante la diversidad caben 2 actitudes: la del gobierno, que durante más de una década persiguió a todos los que no se ajustaban a los gustos de un caudillo, y la nuestra, que considera que la diversidad es uno de los mayores capitales con que contamos en el Ecuador. Y bien, hoy Guillermo Lasso cierra su campaña en la provincia de Pichincha. En pocos minutos estará ya en el santuario del Quincha a las 2:30 de la tarde, concretamente haciendo una visita donde no habrá medios de comunicación de momento, y para la tarde, ya cerca, pasadas las 3 de la tarde, estará en la Plaza de San Blas, en el centro histórico de Quito. Para mañana, las actividades están previstas en la ciudad de Guayaquil. Quedan pocas horas para que los electores tomen la decisión de lo que ocurrirá el próximo domingo. Bien, son el cierre de campaña del candidato Guillermo Lasso, que está haciendo en la ciudad de Quito. Hoy es el penúltimo día de campaña, como usted lo refirió al inicio de este programa. El día de mañana pues tiene previsto realizar el cierre de campaña en la ciudad de Guayaquil, en Ambato y en algunos lugares, recordando que no solamente pues Guillermo Lasso cierra campaña, tiene el candidato a la vicepresidencia y también candidatos asambleístas. No candidatos, sino ya asambleístas electos ya, que en distintos sectores del país están recorriendo, haciendo caravanas, campaña de puerta a puerta, y hasta mañana no va a ser la excepción. Conozco de manera oficial que va a haber cierre de campaña en El Triunfo el día de mañana, y en algunos otros sectores con los directivos, incluso frentes de profesionales que se han organizado para el candidato Guillermo Lasso Mendoza. Esto está dentro de lo normal, están dentro del marco de la ley, porque el día de mañana, a partir de las 0 horas, pues ya comienza la veda electoral. Esto en el Cantón del Triunfo me causó un poquito de sorpresa. ¿En qué lugar? Es uno de los cantones más importantes de la provincia del Guaya, doctor. Sí, mañana va a haber una caravana en el centro de la ciudad, tienen un recorrido específicamente, pero los directivos del Cantón El Triunfo y de la ciudad de Guayaquil van a hacer un cierre de campaña en el Cantón El Triunfo. Por eso, repito, no solamente necesita estar el candidato Guillermo Lasso a la cabeza, van a estar los asambleístas electos, y muchas veces también encabezado por el directorio de estos frentes de profesionales. Tengo entendido que en la ciudad de Milagro también van a realizar una serie de movimientos con motos y carros, esto es con
concejal actual del cantón, el del movimiento Creo, de las listas 21, economista Franklin Gaibor sería quien va a estar en la cabeza en la ciudad de Milagro, en Simón Bolívar. De igual manera también Danilo Valdés, quien es el director cantonal en Juján. Está el abogado Juan Manuel Martínez, Manuel Villasís Martínez, quienes también van a estar en el frente de estas situaciones. Y así en varios de los cantones, tanto de la provincia del Guayas como del Ecuador, estará presente. Una de las noticias, ya cambiando el tema político, fue que prácticamente siendo las 11:30, 11:40 de la mañana el día de hoy, una avioneta se vino pues de picada y tal vez por fallas mecánicas cayó en un arrozal. Esto es en el cantón Salitre. Con ello veamos la información. ¿Qué tal, Ivo Jalarezo? Así es, nos encontramos aquí en el lugar exacto donde ocurrió el accidente aproximadamente a las 12:30 del día. Como lo pueden ver, la avioneta comercial de placas HC-CVC se accidentó en el lugar donde nos encontramos. Estamos hablando en el recinto Candilejo, perteneciente a Salitre, aquí en la provincia del Guayas. De lo que se conoce, lamentablemente 6 personas fallecieron, serían 3 capitanes, 3 médicos, entre ellos hay una mujer. La avioneta, según lo que nos han indicado, hay insumos médicos, tanques de oxígeno. Repetimos, 6 personas fallecieron, 3 capitanes, 3 médicos, entre ellos una mujer. Se conoce que a esta hora personal de la DAC está viajando al punto para determinar la salida y el destino de la avioneta comercial de placas HC-CVC. Se desconoce cuáles serían las causas del accidente. Estamos en medio de unos arrozales aquí en este recinto perteneciente a Salitre, en la provincia del Guayas. La avioneta se accidentó a las 12:30 del día. Esa es la información, María Gracia. Usted tiene más información, más en estudios. Gracias, buenas tardes. Solo en Tía tus ofertillas te premian. Aprovecha nuestros combos y descuentos. Ambientador en gel Magic 200 gramos a $1 cada uno. Clorox 2000 ml a $2,99. Gratis Cloro 600 gramos. 3 espirales de matamosquitos Magic a $1,99. Y recuerda que puedes comprar en www.tia.com.es y encontrar más novedades. Hoy más que nunca, nadie es como Tía. Solo en Tía. Este es su microinformativo RTV Online, la propia, desde el lugar de los hechos. Su microinformativo con noticias locales, nacionales e internacionales. Bien, gracias en estudio por darnos la oportunidad también de revertir nuevamente la situación que se vivió el día de hoy. Fue tensa, ¿no? Porque estuvo a 1 kilómetro de lo que es la población en la caída de esta avioneta, en donde venían sus ocupantes, 6, todos fallecieron. Lamentablemente eran 3 médicos, paramédicos y 3 pilotos, entre ellos una mujer. Los nombres que se dieron a conocer dentro del peritaje que están en capitán Erwin Velázquez, el capitán Cristian Batallas, la doctora Silvia Orellana Manzano, el doctor Ronald Bilbao, eran uno de los que están en el otro. El otro aún está siendo dado a conocer en las pocas horas que nos quedan, pues daremos nosotros también la información al respecto de ello a través de RTV Online, la propia. Lamentable este hecho que sucedió. El copiloto y el piloto trataron ellos de aterrizar, según información de los que dieron varios personajes que estuvieron cerca de ellos, porque estaban laborando a esa hora, estaban en un arrozal, estaban los agricultores sembrando, y la avioneta dio 2 veces, giró alrededor de una gasolinera que está cerca a la entrada de la población. Ellos no quisieron, regresaron y totales, la avioneta se vino en pique y se estrelló prácticamente en el arrozal, doctor. Sí, queremos primeramente solidarizarnos con los familiares de los médicos, específicamente los médicos seguramente han estado cumpliendo una función de ir a la comunidad, a algún sector, llevando pues... Iban a Guayaquil. Llevando oxígeno o regresaban a la ciudad de Guayaquil. Pues, no, salieron de Nueva Loja hacia Guayaquil y lamentablemente cayeron ahí. Regresaban de cumplir sus labores. En todo caso, es lamentable que 3 médicos hayan perdido la vida. Solidarizarme con los familiares de los médicos y también de los pilotos y copilotos de la avioneta.
lamentable el accidente, pues son 6 vidas que se pierden en el Ecuador de valiosas personas. Usted sabe que la vida es lo más importante para los familiares y realmente en este tiempo de crisis sanitaria se pierden 3 médicos. Por eso nos solidarizamos con los familiares de los 6 fallecidos. Tremenda la situación. Bueno, pues seguiremos nosotros informando respecto a este tema, en donde ya se están realizando las investigaciones, si fue por falla mecánica o de pronto qué mismo sucedió con la avioneta que se partió en 2. La avioneta, y de ello hay que ver por la caja negra que se manifieste respecto ya eso en las investigaciones de los miembros de la Fuerza Aérea, sería en este caso, ¿no? de aviación civil, quienes son los que tienen que hacer el control del peritaje. Bien, vamos con más información. A revés de la experta política Jaime Vargas fue separado de Pachacuti. La información aquí en RTV Online La Propia. Político, les informamos que Jaime Vargas fue separado de Pachacutic por su respaldo al candidato Andrés Arauz, mientras que Virna Cedeño, ex binomio de Yacu Pérez, también fue desvinculada del movimiento político tras el anuncio de su apoyo a Guillermo Lasso. Suelto la separación del señor Jaime Vargas de las filas del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic. Esto fue lo que resolvió Pachacutic luego que el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, Jaime Vargas, anunciara su apoyo a la candidatura de Andrés Arauz. Más aún cuando la resolución para el movimiento era promover el voto nulo. Pero no solo él fue separado, también Virna Cedeño, ex candidata a la vicepresidencia como binomio de Yacu Pérez, quien en cambio mostró su apoyo a Guillermo Lasso. Tiene derecho a defenderse en el proceso que se hará en la Comisión de Ética y Disciplina. Aseguran que esto no es más que un intento de dividir y desestabilizar al movimiento Pachacutic y creen saber de dónde viene. Es una traición, porque él juró y rejuró estar en contra del gobierno de Correa cuando nos traicionó. Rechazamos esa intromisión desde Bélgica y sus allegados. Señalaron que no les sorprende que ahora se anuncie el apoyo a Arauz, pues en su momento no apoyaron a Yacu Pérez, que sí era el candidato de Pachacutic. Finalmente anunciaron que la misma suerte correrán quienes no se alineen a la decisión colectiva del voto nulo y desautorizaron a todos los coordinadores del movimiento en todo el país a pronunciarse a nombre de Pachacutic. En Quito informó Adriana Rojas. Bien, vemos que hay una contradicción del coordinador nacional de Pachacuti, porque primero dice que lo expulsa o lo separa y que posteriormente tiene el derecho a defenderse mediante la Comisión de Ética. Entonces, como abogado puedo precisar de que es un pronunciamiento acelerado, realmente. O sea, ha sido separado. Prácticamente él tenía funciones prorrogadas, que quiere decir que ya tenía que haber estado llamando a elecciones, pero como él era el presidente... Ahí hay que precisar 2 cosas. Sí. No se olvide que está siendo separado, expulsado de Pachacuti, no tiene nada que ver con el tema de la presidencia de la CONAIE. No hemos hablado de la CONAIE, exclusivamente Pachacuti. Pachacuti. Entonces en Pachacuti tiene que haber el debido proceso, que es la Constitución primero y un estatuto que tienen ellos internos, y que tienen que aplicarlo a través de la Comisión de Ética, cosa que no lo han hecho, no hay ninguna resolución que lea. Sin embargo, es legítimo los pronunciamientos de ellos, pero jurídicamente no es lo correcto. Lo importante es que ahora él ya no tiene ni voz ni voto para estar mencionándose que yo soy de Pachacuti y yo digo esto, este otro, nada que ver. Así es que si él quiere apoyar al candidato que le dé la regalada gana, que lo apoye. Él dirá solo según la dirigencia del movimiento Pachacuti, que es lo que se presentó hoy. Y referente a la separación o división de Virna Cedeño, prácticamente ella no ha estado afiliada a Pachacuti, dio las declaraciones el día de hoy en la mañana, por lo que ella no puede ser separada, si simplemente fue invitada para ser binomio del candidato Yacu Pérez en lo que fueron las elecciones seccionarias primero, ¿no? Y con ello pues queda definido esta situación en la parte política. Y con ello, ¿algún comentario, doctor? Sí, se ve realmente el desconocimiento más que todo y la ignorancia del señor coordinador que separa a una persona que ni siquiera ha sido miembro de Pachacuti. No es afiliado. No ha sido adherente de Pachacuti, por lo cual, ¿cómo puede a una persona separar?
ella ha sido, como usted bien lo enfoca, como periodista simplemente invitada. Entonces ahí hay cuestiones que muchas veces se pronuncian sin tener el mayor conocimiento. Lo importante allí es que sí, la candidata a la vicepresidencia de Yacu Pérez, pues se ha pronunciado a favor de el señor Guillermo Lasso, que tiene mayor trascendencia que la del señor Vargas. ¿Por qué? A pesar de ser el presidente de la CONAIE, no tiene mayor no tiene peso, porque no tiene mayor seguidores, si bien es cierto, parece que es algo personal, y más no el de Virna Cedeño, que tiene mayor trascendencia. Sí, tiene un poco más de importancia, por lo que inclusive tiene muchos seguidores en la ciudad de Guayaquil. Y referente al otro, pues no sé si lo siga la familia, ¿no? Porque de paso no pasó nada con el señor Vargas. Lo que hizo fue rebelarse de lo que sucedió el 12 de octubre del año anterior, en donde él sí fue hecho constantemente de hechos de violencia, en la que debería ser investigado o juzgado, como se llame en este accionar, porque ahora sabemos que sigue siendo parte del correísmo, y parte del correísmo es lo que estamos viviendo en este país, el caos, la zozobra, la incertidumbre, y de ello hay que investigarse este señor Jaime Vargas, que les recuerdo una vez dijo que era el segundo presidente del Ecuador. ¿Se acuerda, doctor? ¿Ah? Una de las payasadas más grandes a nivel internacional, dijo que era el segundo presidente del Ecuador. Pobrecito este señor, ¿no? Yo lo considero ahí nomás payasito, porque los payasos se pintan de esa manera, pero a mí no me va a venir con este tipo de cosas. Sí, ese es el ego de una persona cuando tiene una determinada función, un determinado cargo. Realmente ese egoísmo de él, de creerse mucho, con esa ínfula, como se dice en el argot popular, haber mencionado tal situación. Realmente por su peso caen las cosas, por su propio peso, y ahora vemos el desenlace final que usted bien lo ha enfocado. Y esa es la escuela del autoritarismo, de la prepotencia, de todo aquello que ellos piensan que en el país pueden hacer y deshacer. No pasa nada con esta situación, se puede ir con todos aquellos de los que están en la UNES, no sé cómo es la situación de estos señores, pero aquí yo creo que el país ya no va a permitir más este tipo de accionares del socialismo que nos han tenido en caos y zozobra. Ojalá la gente también reflexione al respecto, y referente a lo que es la parte en donde ya se tienen que movilizar, ya podrán hacerlo desde el día sábado, es decir, viernes termina lo que es el asunto del toque de queda, según la Corte Constitucional, que nos hicieron llegar hoy un boletín a los medios de comunicación, y ello también a Prensa El Despertar y a RTV Online La Propia, donde la Corte Constitucional dice que el estado de excepción debe regir hasta el viernes 9 de abril. Según la Corte, señaló que el estado de excepción establecido en 8 provincias regirá solamente hasta la medianoche de este 9 de abril del 2021 y no por 30 días como había planteado el presidente Lenín Moreno. Además, la institución estableció otros parámetros. El estado de excepción regirá solamente hasta la medianoche del 9 de abril en razón de que las medidas adoptadas, en particular el toque de queda, fueron justificadas por el presidente de la República únicamente hasta esa fecha, señaló la entidad a través de un comunicado que nos hicieron llegar el día de hoy en la tarde, y la decisión se tomó en sesión extraordinaria este 6 de abril tras analizar las medidas y fundamentos presentados por el presidente constitucional de la República. El estado de excepción fue decretado en ese plazo mínimo de 3 meses contados a partir de la notificación del presente dictamen. Ahí está la información, doctor César Homero Gamboa. Bueno, no nos queda más que acatar las disposiciones tanto en el ámbito administrativo y ahora constitucional, pues realmente el toque de queda pues tiene que ser elevado a la Corte Constitucional, y ya la Corte se ha pronunciado y será hasta el día viernes. Tenemos que respetar lo que menciona la Corte. Posterior tenemos que estar atentos, y también el presidente de la República no puede descartar tomar cualquier otra medida. Tampoco eso quiere decir que los COEs cantonales o los gobiernos autónomos descentralizados no puedan seguir realizando sus propias restricciones a nivel local
para cuidarnos, porque usted ve que el tema de la pandemia cada día se pone más crítico y no podemos descuidarnos, y muchas veces se necesita de este tipo de restricciones de manera coercitiva, porque algunos de los ciudadanos, muchos de los ciudadanos, muchas veces no cumplen con ciertas normas de utilizar pues la mascarilla, de dejar de frecuentar a ciertos lugares masivos, y las consecuencias pues el tema de contagiarnos de el coronavirus. En lo que es el aspecto vial no va a haber restricción el día sábado, por lo que desde las 12 horas, es decir, del primer minuto del día sábado, no va a haber restricciones para la movilidad de las personas que vayan a sufragar de un lado a otro lado, ¿no? Hay muchos que sufragan en la sierra, que están aquí en la costa, otros en la costa a la sierra, y así viceversa, en los distintos lugares, pero eso sí tienen que tener todas las bioseguridades para poder movilizarse y trasladarse, doctor. Así es, se tiene que tomar las medidas de bioseguridad y aún tomar en cuenta pues las restricciones que puedan indicar los COEs cantonales, ¿no? Los COEs cantonales siguen manteniendo sus restricciones locales en cuestiones de los lugares de frecuencia masiva. Ejemplo, el Cantón Milagro seguramente a partir del sábado va a emitir algún otro tipo de resoluciones para que no haya estas aglomeraciones. Bien, por ello seguimos con más informaciones. Capturaron a uno de los más buscados en el cantón, a Eloy Alfaro Durán. Aquí la información. Siguiente información, presten atención. Capturan a uno de los sicarios más buscados del cantón Durán, aquí en la provincia del Guayas. El sujeto fue detenido por agentes de la Policía Nacional cuando se movilizaba en un bus de transporte público. Tenemos todos los detalles. Lo bajaron de un bus de la cooperativa Saracay en el kilómetro 11 de la vía Durán-Yaguachi, en Guayas. Se trata de Jordan Ye, alias El Zurdo, quien pertenecería a los Chone Killers, brazo armado de los choneros. El sujeto, quien contaba con boleta de captura, es acusado de varios crímenes ocurridos en Durán, cuyas motivaciones habrían sido la disputa de territorio por drogas. Su última participación delictiva se habría dado el 1 de enero del presente año, cuando le propinó varios disparos a otro supuesto sicario, apodado Cara de Niño. Fuentes policiales informaron que el individuo operaba en el Cerro Las Cabras, que ya había sido detenido antes, dijeron, pero por cuanto era menor de edad, salía fácilmente de la cárcel para volver a cometer sus fechorías. Ahora que ya es mayor de edad, esperan que pueda ser juzgado, informó Jorge Salazar. Siguiente información, presten atención. Hay que destacar que este ciudadano estaba refugiado aquí en la ciudad de Milagro y que al movilizarse lo bajaron de un bus y con ello también pudieron contactarlo porque ya tenía boleta de captura, doctor. Así es, el momento en que hay una boleta de captura o prisión, la policía tiene que hacer su trabajo. Bien por la policía, se ve que ha hecho un trabajo, un seguimiento, un trabajo muy profesional, porque realmente lo han bajado de un bus y seguramente a través de los distintos órganos que tiene la Policía Nacional, pues han podido actuar a tiempo y han detenido a una de las personas más buscadas del Ecuador. Hace unos minutos también se pudo presenciar aquí en la ciudad de Milagro, a la salida, en lo que es el carretero, la vía que va de Milagro hacia la T de Yaguachi, un tremendo asalto en donde asesinaron prácticamente a un ciudadano que iba saliendo de una agencia bancaria, fue seguido en una moto y con ello también está herido la otra persona. O sea, iban dos en la moto y dos los persiguieron en una moto. Veamos parte del informe que presentó la colega aquí en RTV Online La Propia. ¿Qué tal? Saludos a todos nuestros seguidores de Radio La Voz de Milagro. Estamos en vivo desde la vía al cruce de Milagro,
donde lamentablemente un ciudadano que se movilizaba en una motocicleta fue asesinado de varios disparos por sujetos que al parecer también se movilizaban en una motocicleta. Ya personal de la Policía Nacional se encuentra en el sitio y como ustedes pueden observar, el cadáver del hombre se encuentra a un costado de la vía. Aún la víctima se encuentra con su respectivo casco y al parecer el acompañante de la víctima resultó herido. Observamos máculas de sangre en su vestimenta y está ya dialogando con personal de la Policía Nacional. Una ambulancia se ha hecho presente en el sitio y ha confirmado el deceso de este ciudadano, que se desconoce aún su identidad. Se presume que sería el móvil el robo. Aparentemente uno de los ciudadanos venía sacando una suma de dinero de una entidad bancaria. Es la información preliminar que se indica de una zona bancaria de la ciudad de Milagro y se dirigía en sentido al cruce de Milagro, por lo que fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Aparentemente por el robo habría recibido varios disparos, por lo que falleció en este lugar. Ahí observamos en este tramo de la vía Milagro al cruce. Este ciudadano fue baleado por sujetos desconocidos quienes aparentemente intentaban robarle, según las primeras informaciones que nos indican. Lamentable esta situación. Ustedes pueden ver el cadáver de un hombre de camisa de cuadros, con un pantalón caqui, zapatos deportivos, una mochila también al parecer llevaba, y observamos el casco que aún carga y la motocicleta que está a un costado. Pobre Milagro querido, ¿no? Si no es el sicariato, el feminicidio, si no el feminicidio es el COVID, si no es el COVID son los asaltos. Total, estamos nosotros completamente desamparados ante esta injusticia social que se vive en el país. Vean ustedes cuánta inseguridad hay, no hay cómo movilizarse, se plantean normativas para contrarrestar el asunto de las motos, pero ni los vigilantes ni los policías dan pie con bola en esta situación, ¿no? El GAC municipal presentó normas inclusive para las personas que andaban dos en una moto, pero siguen los resultados así mismo, siguen los sicariatos, siguen los feminicidios, siguen también el asunto de los asaltos a mano armada. Y vean, ¿dónde están los operativos? Estado de excepción, ¿para qué? Toques de quedas, ¿para qué? Total, es una incertidumbre, un caos, que estamos ya con esta información, doctor. Sí, realmente lo único que queda allí es tomar todas las precauciones, cada uno de nosotros, la ciudadanía en general. Vemos que estamos a la deriva, como usted bien lo decía. Es lamentable lo que sucede aquí en Milagro y en todo el Ecuador, porque no solamente es aquí en Milagro, es en todo el Ecuador. Y tenemos que tomar las precauciones cuando vamos de un lugar a otro, y mucho más cuando se trata de dinero, fuertes sumas de dinero. Hay otros medios, otros mecanismos que la misma Policía Nacional sugiere de que se los llame para que ellos puedan hacer la custodia. Hay los medios digitales, los medios de transferencia de valores. Hay un sinnúmero de medios que ya cuando se trata de suma de dinero, valores altos, pues se puede hacer ese tipo de situaciones, pues que realmente andemos con sencillo, realmente nada más para el día a día, pero muchas veces ni eso funciona. Sin embargo, ahí tenemos que... Si no tiene plata también lo matan. Así es, ahí tenemos que poner la confianza es en nuestro creador y sin embargo tomar las medidas necesarias. Lógicamente, si usted va a sacar algo prácticamente en una cuenta bancaria, tiene que darse cuenta los personajes a su alrededor. De pronto hay sacapintas, que posiblemente esto es lo que sucedió, al no ser mientras se sigan realizando las investigaciones del caso, quién es el fallecido. La otra persona está gravemente herida, hay que esperar ver el resultado también de todo lo que ha sucedido en este caso, que es muy lamentable en la ciudad de Milagro. Ya estamos llegando al cierre de este microinformativo. Queremos agradecer de antemano a cada uno de ustedes, amables oyentes televidentes, no sin antes escuchar el mensaje profundo. Ya mañana culmina el aspecto política de procesos
de campaña y todo aquello, y ahí viene pues el punto de reflexión, pero no está de más que el mensaje que dé el doctor César Homero Gamboa para cada uno de ustedes. Doctor. Bueno, no queda más que decirle a la ciudadanía en general pues que es un momento trascendental para el Ecuador, no es cualquier momento, se va a elegir el próximo presidente de la República del periodo de 4 años, por lo cual de los dos candidatos pues de manera diáfana se evidencia cuál es el candidato que puede garantizar gobernabilidad durante los últimos 4 años. Ese candidato pues que propone el cambio, alternativas, que propone más que todo equilibrio, que tiene propuesta y asimismo diálogo con todas las organizaciones, con el pueblo en general, sin mirar a quién. Realmente ese es el candidato que se recomienda que votemos, porque el voto es individual y secreto y queda en cada uno de los ciudadanos pues ir a sufragar por una de esas alternativas. Dentro de lo personal, obviamente que aspiramos que la ciudadanía en general y todos los que de alguna manera nos inclinamos por ese nuevo cambio, pues que votemos por ese candidato, esa opción que propone el cambio y el equilibrio. Bien, por ello agradecemos en esta oportunidad que estar acompañando en este micro informativo al doctor César Homero Gamboa, como también al licenciado José Ramírez Intriago, que están en los controles, a cada uno de los grupos que están anexos, 77 grupos que han estado el día de hoy conectados, no anexos también a los 8 países a nivel internacional. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Cada día nos dan una mayor responsabilidad de estar al frente, llevándole con ética y profesionalismo las informaciones y las opiniones aquí en su RTV Online La Propia. Queremos agradecer a su amigo y servidor de siempre, el licenciado Cristóbal Antonio Ripalda Llanes. Será entonces el día de mañana o cuando la noticia así lo amerite. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Solo en Tía tus ofertillas te premian. Aprovecha nuestros combos y descuentos. Cola más gallito o quíntuple, un galón a 1,49 cada una. Salchicha vienesa a la europea 400 gramos a 99 centavos. Leche en polvo la vaquita 400 gramos a 2,59. Galletas rellenas Oreo 432 gramos a 1,99. Y recuerda que puedes comprar en www.tia.com.es y encontrar más novedades. Hoy más que nunca, nadie es como Tía. Este es su microinformativo RTV Online La Propia, desde el lugar de los hechos. Su microinformativo con noticias locales, nacionales e internacionales. ¡Qué conchuda! Viene con la otra. Pero qué conchuda, es más grande. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que la otra? Yo ando con la propia. Esta es su estación favorita, RTV La Propia, la nueva imagen informativa digital.